Para todos ustedes, una excelente tarde. Mi nombre es Emilio Gracias y les estaré acompañando con la información a la cual vamos de inmediato. Y bueno, empezamos con noticias internacionales donde en el Uruguay buscará producir entre 6 y 8 toneladas de marihuana para distribuir legalmente en farmacias por $1.40 el gramo. Esto lo señalaron fuentes oficiales. Según el gobierno uruguayo, todo está casi listo para empezar a producir marihuana para su posterior venta en farmacias del país. La droga será puesta a la venta por entre $1.20 y $1.40 el gramo y aseguran que podrá ser rastreada gracias a una variedad genética local. Y en la medida que las semillas de cannabis uruguayo, el cannabis charrúa, tiene identificación genética y trazabilidad, podemos asegurar o podemos hacer el seguimiento de cualquier fuga que haya del mercado regulado. 2 empresas fueron seleccionadas por licitación a comienzos de octubre con el fin de producir marihuana para un mercado estimado de 140.000 personas. Los cultivos serán custodiados por efectivos policiales y las empresas tendrán que proporcionar una seguridad adicional. Aunque la ley no persigue un lucro, Romani señala que el gobierno recibirá entre un 10% y el 13% de los ingresos por la venta de marihuana. No es un objetivo del Estado hacer negocio, porque en realidad la lógica de este negocio es que vaya bajando. Pero mientras exista, va a ser un ingreso, porque de ese $1.20, $1.40, hay un canon del Estado que es más o menos el 10, el 13%, más lo que cobra por licencia que tienen que pagar las empresas. Los potenciales compradores de este cannabis estatal deben ser uruguayos o residentes por 2 años. Los turistas no podrán comprarla sin quebrantar la ley. No obstante, Romani señala que todo este sistema podría cambiar sobre la marcha, ya que al tratarse de un modelo inédito en el mundo, todos los procesos están en fase de prueba. En otra parte del mundo, palestinos y militares se enfrentan en Hebrón. Paralelamente, las autoridades de Israel reportaron al menos 3 nuevos ataques con cuchillo. Jóvenes palestinos y fuerzas de seguridad israelíes protagonizaron este viernes nuevos enfrentamientos en Hebrón, en Cisjordania. Los hechos ocurren el mismo día en que la prensa local difundió la noticia de que el gobierno israelí legalizó de forma retroactiva cerca de 800 viviendas en 4 colonias de este territorio palestino. La comunidad internacional considera ilegal la colonización en estos territorios ocupados y cree que es uno de los mayores obstáculos para conseguir la paz entre Israel y los palestinos. El gobierno israelí tomó esta medida en medio de una escalada de violencia que ya ha causado 63 muertos en el bando palestino, incluido un árabe israelí, y 9 entre los israelíes. Por su parte, las autoridades de Israel reportaron el primer apuñalamiento en Jerusalén en 2 semanas. También se informó de un ataque de cuchillo en el norte de Cisjordania y un supuesto intento de apuñalamiento contra guardias fronterizos en Nablus. No obstante, al igual que muchos atentados recientes, los palestinos cuestionan la veracidad de estas informaciones. Este viernes, centenares de palestinos se manifestaron en Gaza, llamando a la movilización palestina en todos los territorios. Esta escalada de violencia se da en un momento en que la juventud palestina está exasperada por las vejaciones relativas a la ocupación, la colonización, el bloqueo de la franja de Gaza, la ausencia de toda perspectiva personal y el descrédito de las autoridades y partidos palestinos. Por otro lado, casi una veintena de actores internacionales se dan cita para buscar una salida política al conflicto sirio, con importantes divergencias acerca del papel de Assad en la solución. Viena acoge este viernes la segunda ronda de negociaciones para lograr una salida política a 4 años de guerra civil en Siria. Un encuentro que cuenta por primera vez con la presencia de Irán, aliado en la región del gobierno de Bashar al-Assad. 19 actores se sientan en la misma mesa. Sin embargo, de momento no se prevé que participe ni el gobierno sirio ni su oposición. El primer escollo de las negociaciones es el futuro de Assad. Washington y sus aliados occidentales y árabes quieren negociar un calendario de salida para el presidente sirio. En cambio, Moscú y Teherán insisten en que desempeñe un papel en la transición política. Mientras en el terreno continúan las bajas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en la mañana del viernes al menos 40 personas murieron en un barrio de las afueras de Damasco que se encontraba bajo control rebelde por disparos de cohetes de las fuerzas del régimen.
A su vez, el comandante de las Fuerzas Marítimas de Estados Unidos, Ronald Reagan, afirma que Estados Unidos continuará navegando en aguas internacionales a pesar del enfado de China. Tras el incidente diplomático entre Estados Unidos y China, después de que un destructor estadounidense navegara esta semana cerca de los islotes artificiales construidos por Pekín en el Mar Meridional, el comandante del buque Ronald Reagan asegura que su país continuará navegando aguas internacionales. Cuando operamos en el Pacífico Occidental o en el sur del Mar de China o en el este del Mar de China, siempre lo hacemos en aguas internacionales y vamos a continuar ejerciendo nuestro derecho a operar en aguas internacionales y continuaremos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de navegación en todo el mundo. La maniobra del buque estadounidense en el disputado archipiélago de las Islas Spratly este martes enfureció a Pekín, que hizo un llamado al embajador estadounidense y denunció lo que calificó una amenaza a su soberanía. El gobierno chino reivindica derechos sobre la casi totalidad del mar de China Meridional, donde está llevando a cabo grandes obras que están transformando los arrecifes en puertos, pistas y otras infraestructuras. Pero Estados Unidos rechaza esa reivindicación, considerando que China no puede construir de esta forma una soberanía en estas aguas estratégicas, por las cuales Pekín tiene contenciosos con sus vecinos asiáticos. Por otro lado, la mandataria argentina Cristina Fernández entró en la campaña para el boletaje presidencial al llamar a la ciudadanía a votar por la continuidad de su partido en el poder. Vamos a ir al balotaje. Cristina Fernández se zambulló en la campaña para el balotaje presidencial, llamando a los argentinos a inclinarse por la continuidad. El candidato apoyado por su partido, Daniel Scioli, no estuvo presente en el acto y en su discurso ella tampoco lo mencionó, pero pidió que se defienda la obra de la actual etapa política iniciada durante el gobierno de su fallecido esposo, Néstor Kirchner. Yo no soy candidata a nada, me voy a mi casa, pero cuando me vaya a mi casa, por Dios, no quiero ver que se desmorone lo que nos costó años, y a mí sí, en lo personal, me costó perder lo que más quería en la vida, junto a mis hijos. Fernández cuestionó duramente a la oposición de derecha, cuyo caudal de votos creció en la primera vuelta, echando por tierra todos los sondeos previos. Les acusó de cambiar su discurso, antes crítico con varias medidas del gobierno, por intereses electorales. El candidato de la presidenta, Daniel Scioli, alcanzó un 36,8% de los votos frente a un 34,3% obtenido por el conservador Mauricio Macri. Ambos disputarán el primer balotaje de la historia argentina el próximo 22 de noviembre. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero regresamos con más aquí a su noticiero Guatevisión. No se vaya.